Amigos y amigas, bienvenidos y bienvenidas a Cuestión de Enfoques. Soy Miguel Calix Martínez, estamos en ICN, Una Nueva Conciencia. Contento de estar nuevamente con ustedes para conversar con nuestros invitados e invitadas, conocer sus opiniones, esas que hacen titulares, portadas, que usted sigue en redes sociales y en medios de comunicación. Esos temas sobre los cuales hay distintos puntos de vista, distintas perspectivas, distintas opiniones, distintos enfoques, que permiten que usted se haga su propia opinión sobre los hechos, que usted también tenga su propio enfoque, su propia perspectiva. Hoy vamos a conversar sobre la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el sonado caso de la destitución de 4 magistrados, 3 magistrados, una magistrada de la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia el 12 de diciembre de 2012. Estos magistrados y magistrada, después de agotar el procedimiento interno en el país, pues acudieron a las instancias internacionales. Eso que usted escucha con frecuencia en los medios de comunicación, que las personas al sentir que no encuentran una respuesta a sus solicitudes, a sus demandas, petición de justicia dentro del país, pues acuden a los organismos internacionales de los que Honduras es parte por la suscripción de convenios, de tratados, para buscar lo que no encontraron acá, justicia. En este caso, el reconocimiento de que sus derechos humanos, derechos reconocidos por la Constitución, por tratados internacionales, pues fueron violentados por el Estado. Y eso es lo que ha ocurrido. Después de 12 años, 11 años y medio, pues los exmagistrados que fueron destituidos en aquella oportunidad, pues han encontrado en la Corte Interamericana de Derechos Humanos con sede en Costa Rica, en San José, Costa Rica, pues respuesta a esa petición que hicieron años atrás y que pasó por un azaroso proceso del que vamos a conversar ahora con nuestra invitada. Hoy nos acompaña la especialista en derechos humanos, la abogada Ana Alejandrina Pineda. Ella ha sido ministra de Derechos Humanos, juez, tiene una extensa hoja de vida y hoy está con nosotros aquí conversando. También es catedrática universitaria para hablar sobre este tema. Ella es especialista en derechos humanos, tiene una larga trayectoria desde la sociedad civil, desde la institucionalidad del ombudsman, como jueza, como académica, como asesora internacional. Bienvenida, abogada Ana, a Cuestión de Enfoques. Muy buenas tardes, muchísimas gracias por su cordial invitación. Un gusto de interactuar con un viejo amigo, compañero de lucha en la promoción y defensa de los derechos humanos en Honduras y contenta de interactuar sobre este tema de trascendental importancia al cual usted me ha invitado. Así que muchas gracias. Ana, vamos a aprovechar los años de confianza que nos tenemos y vamos a prescindir de títulos ahorita. Ana, esta no es la primera sentencia, esto es importante que la gente lo tenga claro. No es la primera sentencia que Honduras recibe en su contra. Es más, Honduras estrenó el sistema interamericano con los famosos casos de Manfredo Velázquez, Rodríguez y Saúl Godínez Cruz. Fueron los primeros 2 sentencias de la Corte y desde entonces ha corrido mucha agua debajo del puente. La Corte Interamericana de Derechos Humanos ha proferido una serie de fallos contra distintos estados. En el caso de Honduras ya nos acercamos a la 20ª. Y no es la primera vez tampoco que la Corte Interamericana se pronuncia en un caso en el que se ven involucrados miembros del Poder Judicial. ¿Podemos poner en perspectiva a la audiencia de qué estamos hablando? Sí, efectivamente. Como acertadamente lo señalas, Honduras, digámoslo con un poco de tristeza, tuvo la ocasión de someterse al sistema interamericano, me cuesta decirlo, la mala suerte de ser el primer Estado miembro de la OEA en que en el marco del sistema interamericano y con ocasión de la actuación de la Comisión y la Corte Interamericana de Derechos Humanos fuera determinada su responsabilidad internacional como violador sistemático de derechos humanos en el caso que acertadamente ha mencionado Saúl Godínez Cruz, Manfredo Velázquez, que fue la primera sentencia y que a pesar de los años sigue hasta el día de hoy siendo la sentencia que más estudia dentro de la academia y particularmente en las facultades de Derecho para mostrar cuáles son las obligaciones genéricas que tienen los Estados miembros en la Convención Americana de Derechos Humanos, las responsabilidades que comparten
comporta con respecto al respeto y la garantía de los derechos humanos. Desde entonces han habido, como lo ha señalado, muchas sentencias más. Estamos a punto de que entremos a esa veintena de sentencias en donde el Estado de Honduras parece no aceptar que debe de desenvolverse cotidianamente a través del accionar del Estado y sus funcionarios en el marco de una cultura de respeto a los derechos humanos. Pero a pesar de que el Estado ha sido condenado y su responsabilidad puesta en cuestión como un Estado violador de los derechos humanos, siempre nos encontramos con este tipo de casos y hoy nos estamos encontrando con dos sentencias que tienen similitudes porque abordan violaciones a los derechos humanos de funcionarios y funcionarias del Poder Judicial. En la primera de esas sentencias, el caso López Lone y otros versus Honduras, en donde sabemos que un grupo de jueces y una magistrada, tres jueces y una magistrada, si mal no recuerdo en este momento el número de personas afectadas, fueron destituidas de el Poder Judicial en sus funciones por haber asumido un rol beligerante en defensa del Estado de Derecho con ocasión del golpe de Estado que se produce en Honduras. Y en esa sentencia, igual que en la que vamos a ocuparnos en esta tarde, la Corte Interamericana aborda la importancia que tiene la independencia del Poder Judicial y la separación de poderes. Debemos admitir que en un Estado de derechos y desde los orígenes más remotos de la teoría del Estado, pues se ha concebido que el poder tiene que estar distribuido en tres ramas específicas. Una de ellas a cargo del Poder Ejecutivo, quien tiene la responsabilidad de administrar, de ejecutar todas aquellas decisiones para el mejor desenvolvimiento de la sociedad a través de la administración pública centralizada, descentralizada o desconcentrada. Pero por otro lado también nos encontramos con el órgano que legisla, es decir, con el que adopta las medidas legislativas para mantener la ley como una herramienta del control social, como una herramienta que va a controlar los actos de todas las personas de ese Estado. Y por el otro lado, el Poder Judicial, que guarda una distancia con respecto al quehacer y solo puede haber complementariedad en los casos expresamente señalados porque le toca juzgar los actos de los dos poderes, pero también los actos de las y los justiciables que en un determinado momento cometan infracción en la ley. Y por eso es que en esa teoría de la separación de los poderes se le da una relevancia significativa o mayor que la que se le puede dar a cualquier otro aspecto de los otros poderes del Estado. Y aquí la separación de los poderes del Estado cobra esa importancia porque éste se acerca a los hechos de los cuales está conocimiento únicamente con el marco normativo constitucional, legal o reglamentario que fuera aplicado y la valoración o la calificación correcta de los hechos. En ese sentido, es muy importancia que la Corte Interamericana de Derechos Humanos de nuevo ha puesto en dimensión con la nueva sentencia que ha sido notificada el día de ayer, en donde se establece de nuevo la responsabilidad internacional del Estado de Honduras por violación a un conjunto de derechos que por supuesto ya se conocían en Honduras por parte de las declaraciones que habían dado las propias víctimas u otras personas que en su momento nos pronunciábamos, ya sabía que aquí se había violado el derecho a la legalidad, por ejemplo, el derecho que obviamente en este caso no se conocía mucho, pero que es importante en este caso de los 4 magistrados destituidos de la Sala de lo Constitucional en el 2012, donde se abordan todos esos aspectos de la independencia en conexión con los derechos que se violan. Y ahí hablamos del derecho a la legalidad, de los derechos políticos. En tanto, dentro de los derechos políticos está contenido el derecho a ocupar posiciones o cargos públicos.
el derecho a la protección judicial, entendiendo que las personas afectadas buscaron dentro de el ordenamiento jurídico interno las respuestas que les daban determinadas instancias. Podemos recordar cómo en su momento estos magistrados interpusieron recursos ante la propia Sala de lo Constitucional, quien tuvo que nombrar incluso salas especial de constitucionalidad para que se pudieran integrar, dado que solo quedaba un magistrado, que era el que había emitido una opinión contraria a lo de los 4 magistrados destituidos, y de esa forma se integra una sala especial de lo constitucional que no funcionó, una segunda sala especial de lo constitucional que igualmente no funciona, hasta que finalmente una sala especial de lo constitucional llega a rechazar el caso, y de allí entonces que se viola el derecho a la protección judicial y a las garantías judiciales. Pero también la Corte estimó que se viola el derecho a la integridad personal, en tanto este acto de destitución repercutió en aflicciones, sufrimientos en contra de las personas que fueron agredidas. Por supuesto, también se concibe el derecho al trabajo, aunque hubo un voto disidente en este caso, pero igual no fue por unanimidad, pero sí por mayoría, en el que se admite que ha habido una violación al trabajo. Como podemos ver, tiene particular importancia las 2 sentencias. En las 2 se trata de funcionarios del Poder Judicial. Los 2 actos que se cometen son justamente por hacer actuaciones en las que se considera debía seguirse un determinado procedimiento y no se sigue el procedimiento establecido. En esta última sentencia inclusive se llega a decir que no hay un procedimiento para que se pueda llegar a la destitución de un magistrado de la Corte Suprema. Y en eso es un punto de particular reparo de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. De ahí que adopta diferentes tipos de medidas, como sabemos, medidas de restitución, medidas de satisfacción, medidas de no repetición de los hechos, y en todas estas lleva ese componente de independencia del Poder Judicial, que es visto en 2 dimensiones. La dimensión institucional, que significa que ningún poder que no sea, bueno, en este caso podemos decirlo así, ningún poder, no puede el Poder Ejecutivo, no puede el Poder Legislativo interferir en la toma de decisiones que va a adoptar el Poder Judicial, pero o cualquier otra presión externa, que puede ser una fuente de poder fáctico o político o de otra naturaleza, que influya en el estado de ánimo de tal forma que esa independencia, que el poder en su conjunto no la pueda asumir. Y está la dimensión personal, que eso sí tiene que ver con las presiones que puedo recibir dentro del propio Poder Judicial o a lo externo del Poder Judicial, para que haga o deje de hacer algo con ocasión de una decisión que deba adoptar en el caso concreto que está siendo objeto del conocimiento de ese juez o de ese magistrado. Estas son como las repercusiones que en términos generales podríamos en un primer momento reparar en esas 2 sentencias en las que ya nos van diciendo: ojo con el Poder Judicial, se está viendo que no existe una independencia institucional ni personal en el Poder Judicial. Honduras tiene que tener una mirada estratégica sobre cómo superar estos problemas que actualmente se están dando. Miren qué interesante, la abogada Ana Pineda nos ha hecho un resumen de elementos comunes de las 2 sentencias que Honduras ha recibido en su contra por situaciones en las que se ven involucrados funcionarios del Poder Judicial. No estamos hablando solamente de funcionarios, jueces, magistrados de tribunales de sentencia, personas que laboran en el Poder Judicial, en la carrera judicial, sino estos cargos de magistrados y magistradas que, como usted sabe, o si no lo sabe, igual se lo aclaramos, son elegidos en elecciones de segundo grado. El legislativo elige a los magistrados, a 15 magistrados, por un periodo de 7 años. Y ese periodo de 7 años tiene un inicio y tiene un fin. Y para poder concluir, tiene que estar sujeto de ciertas formalidades. La abogada nos ha mencionado, ojo Honduras,
los procedimientos para destituir a funcionarios de tan alto nivel como en el caso de la Corte Suprema no pueden pasar por encima de la normativa constitucional, no pueden violentar los derechos humanos de las personas, porque independientemente que se trate de los titulares de un poder del Estado, también tienen derechos humanos, también tienen derecho a la defensa, también tienen derecho a que se respete el principio de legalidad y también, muy importante, tienen derecho a la integridad, tienen derecho a la justicia. Y eso fue lo que buscaron en el sistema interamericano. Vamos a volver después de unos mensajes con la segunda parte del programa, donde vamos a hablar un poquito más de qué pasó en el 2012, por qué ocurrió esto. ¿Se refirió la Corte Interamericana a los hechos que llevaron a la destitución de los magistrados, o eso es más de consumo local que nosotros podemos aquí conversar con nuestra invitada hoy? Estamos con la abogada Ana Pineda, especialista en derechos humanos. Soy Miguel Cáliz Martínez, vamos a mensajes, estamos en ICN, una nueva conciencia. Continuamos en Cuestión de Enfoques por ICN, una nueva conciencia. Estamos hablando de la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos que ha condenado al Estado de Honduras como, una vez más, lo decíamos en el primer segmento, una vez más Honduras ha infringido la Convención Americana, en este caso de las garantías de los derechos de 4 ciudadanos, 3 hombres y una mujer, que ejercían hasta el 12 de diciembre de 2012 la posición de magistrados de la Corte Suprema en la Sala de lo Constitucional. Y para hablar sobre esto hemos estado conversando con la abogada Ana Pineda, que nos ha hecho una introducción donde nos explica cómo los órganos, cómo los poderes del Estado interactúan entre sí con independencia, el uno y el otro, cada quien cumpliendo su función en un balance donde no hay subordinación entre uno y otro y donde tiene que haber independencia. Y nos ponía en perspectiva cómo ya otra sentencia, en el caso López Lone, había hecho un subrayado muy importante en la independencia de los miembros del Poder Judicial. Abogada Ana, tú has sido funcionaria judicial, tú sabes lo que es administrar justicia. Hay una normativa especial que gobierna al Poder Judicial, una ley orgánica. Teóricamente, la remoción o no de los funcionarios de este poder del Estado, y lo digo teóricamente, tiene que hacerse con una normativa especial, tiene que hacerse a través de un órgano que está previsto en la Constitución que se llama Consejo de la Judicatura. En el 12 de diciembre de 2012, esta sala había emitido decisiones que generaron controversia. Una que tenía que ver con declarar que un procedimiento que se había seguido para la depuración policial tenía avisos de inconstitucionalidad o era inconstitucional. También se había pronunciado mandando a derogar algunos contenidos con unas ciudades modelo, pero no eran los únicos casos. Se había pronunciado sobre distintos temas y se había anunciado de manera anticipada por el candidato perdedor de las elecciones del Partido Nacional, Ricardo Álvarez, que iba a interponer una acción de nulidad contra las elecciones e iba a pedir un recuento voto por voto. Ese era el contexto en que se da esa famosa sesión en la que se empieza a cuestionar la actuación de los magistrados. Esa noche, cuando se destituye a los magistrados, 97 diputados de 128 de distintas bancadas, Democracia Cristiana, Unificación Democrática, Partido Liberal y Partido Nacional, que era mayoritario, votaron a favor de destituir a los magistrados. Y en esa oportunidad, tú eras ministra de Derechos Humanos y estas fueron las declaraciones de la entonces ministra de Derechos Humanos. A ver, producción, tenemos una nota de Diario de la Prensa, podemos decirlo acá. El titular me basta. El titular me basta. Ana Pineda, destitución de magistrados fue ilegal. Y luego mencionas, se violó el principio de inocencia e independencia de poderes. Vemos una conculcación del principio de independencia de los jueces y magistrados. Los jueces y magistrados no pueden ser separados por las resoluciones que toman, pero sí pueden ser investigados si han cometido un acto irregular.
el Congreso sí tiene facultades para improbar la conducta de los impartidores de justicia, pero la revisión de sus actuaciones se tiene que hacer mediante una investigación profesional y que se permita la defensa de los investigados. Y vamos a quitar, porque estamos haciendo promoción gratuita de algunos productos ahí. Pero en el caso de lo que está, es exactamente lo que acaba de decir la Corte Interamericana, Ana. Sí, y esa solo es una de las declaraciones. En otra dije es una destitución ilegal y arbitraria. En otra señalé que el Congreso había adoptado una decisión al margen de los procedimientos establecidos en la Constitución de la República. Y en otra declaración dije que el Estado de Honduras estaba expuesto a una sanción internacional, como en efecto ocurrió el día de ayer. ¿Por qué decía eso en aquel momento y que ahora, 12 años después, lo viene a decir la Corte? Sencillamente de estudiar la materia que tú y yo hemos estudiado, los derechos humanos. Y los derechos humanos lo que nos enseñan en principio es que todas las autoridades van a ejercer su cargo en función de la potestad que le ha sido conferida, que cualquier acto que ejerzan fuera de esa potestad va a ser nulo y va a acarrear responsabilidad. En ese sentido, nosotros vimos cómo se destituyen los magistrados a través de un procedimiento que lleva a cabo el Congreso Legislativo, que dura menos de 24 horas y estos son separados del cargo, sin tener la oportunidad de ser escuchados, que es parte del derecho a la defensa y por supuesto de poder descargar los hechos. Lo más grave es que a ellos se les destituye supuestamente por haber tomado decisiones que eran contrarias e incluso las partes, en este caso los representantes de las partes lo dijeron, que ellos habían sido separados porque tomaron decisiones como magistrados de la Corte Suprema que eran contrarias a la política de seguridad que emprendía el Poder Ejecutivo y el Poder Legislativo. Y ahí yo en aquel momento hablaba de la independencia de poderes porque ya lo ha explicado usted muy bien, los poderes son independientes, es decir, que cada uno de los poderes tiene constitucionalmente establecido su rango de competencia y no pueden salirse de ello. Por el otro lado, no pueden haber injerencias, intromisiones de ningún tipo de un poder sobre otro poder. Son complementarios, lo que significa que la complementariedad de los actos entre los poderes debe estar expresamente determinada en la ley. La complementariedad no es potestativa o discrecional, se complementa cuando el Poder Ejecutivo aprueba un proyecto de ley y lo remite para sanción al Ejecutivo, o cuando la Corte Suprema emite una sentencia y la remite una sentencia de inconstitucionalidad y la remite al Congreso Nacional para que ésta la haga publicar en el Diario Oficial La Gaceta. De esa forma se da la complementariedad, pero por otro lado tienen la no subordinación, que significa que cada uno de los poderes del Estado, cada uno de los funcionarios que pertenecen a esos poderes del Estado, como lo hicieron los 4 magistrados, deben de mantener la posición que han adoptado frente al estudio del caso concreto y del derecho. Y en este caso los magistrados se mantuvieron en la decisión que iban a adoptar y como ocasión de ellos se conoció que fueron separados. No obstante, quiero dejar como apuntado que la Corte Interamericana no estudia los hechos que llevaron a la destitución, porque lo que estudia es el acto que provoca la violación al derecho. Por eso es que la Corte repara, se les ha violado el derecho el derecho a la legalidad, en tanto no había por escrito o no estaba previamente establecido la sanción que iba a aplicarse en el supuesto de que ellos hubieran entrado a realizar un acto contrario a derecho. Y por otro lado, el derecho político de optar a un cargo público en el que ellos habían sido seleccionados para un determinado periodo de tiempo. Y antes de ese periodo de tiempo, es decir, faltando 4 años para que se cumpliera el periodo por el cual habían sido electos, se les separa del cargo. Y la estabilidad laboral, ellos tenían durante esos 7 años en que habían sido nombrados, estabilidad laboral. Salvo que se llegara a conocer que habían cometido, y lo dice la sentencia de esa manera,
una conducta grave, ¿verdad? Una conducta grave que altere, por supuesto, la norma. Y eso pudo haber valorado el Congreso Nacional, pero en este caso no aconteció de esa manera, no hubo un comportamiento grave imputable a ello. Y las garantías judiciales y la protección judicial particularmente, justamente porque no encontró en el ordenamiento interno una instancia que pudiera protegerle como corresponde a toda persona que sufre una violación a los derechos humanos. Eso es, en términos generales, que es importante dejarlo acotar. Aquí la Corte valoró el acto de destitución, un acto de destitución que entrañaba violaciones que acertadamente ellos lograron no solo sustentarlas, sino fundamentarlas en prueba documental, en prueba pericial, estableciéndose entonces que hubo infracción a la Constitución y a los procedimientos. En la sentencia se menciona cómo los representantes de las partes aludieron que una de las causas por las que ellos fueron separados fue esa ley de depuración policial y un proyecto de sentencia en el recurso de inconstitucionalidad que se había presentado contra esa ley. Y es ahí donde la Corte analiza pues el sentido de la independencia que tiene cada uno de los jueces y la importancia que es de valorar esas decisiones independientemente de lo que acontezcan. Así que lo mencionan los representantes de las víctimas, pero el Estado llega a considerar que lo que ha cometido el Congreso Nacional al hacer una actuación de esta naturaleza, y lo llama así, ha sido una desviación de poder. Una desviación de poder no es otra cosa más que salirse del catálogo de atribuciones que constitucional y legalmente le corresponde a un funcionario judicial. Y en este caso, la desviación de poder la comete el Congreso Nacional. Y yo creo que aquí de nuevo llamo la atención de quienes se encuentran en posiciones de poder para no cometer actos de desviaciones de poder. A veces quien está investido de una posición de poder cree que el poder le permite hacer todo, lo cual no es cierto. Hay límites y uno de esos límites están establecidos en el ámbito de atribuciones que le corresponde a cada uno de los poderes del Estado. En el actual momento hemos visto situaciones en donde se han tomado decisiones apartándose de los procedimientos constitucionales y legalmente establecidos. Y mucho ojo con esas decisiones que se están tomando, porque ante toda violación de los derechos humanos, el Estado tiene el deber, en primer lugar, de prevenir que se comete esa violación. Si se comete esa violación, de investigarla en el orden interno, de determinar o identificar quién es el autor de las mismas y finalmente sancionarlo y reparar a las víctimas. Hoy estamos viendo cómo esa violación a los derechos humanos comporta una responsabilidad del Estado, donde la sentencia en la parte resolutiva establece varias responsabilidades. Una de ellas es comprometerse a adoptar medidas legislativas para poder revisar cómo se están sancionando y separando o estableciendo medidas disciplinarias para funcionarios del Poder Judicial. Y aprovecho para decir que esto ya había acontecido en el caso López Lone y otros, y no se logró cumplir por parte del Estado. Al contrario, ha habido una involución que se aprobó la ley del Consejo de la Judicatura y de la carrera judicial, que era una muy buena normativa, alabada por expertos que llegaban a nuestro país y conocían esa normativa, pero aprovechándose de un recurso de inconstitucionalidad interpuesto contra 2 artículos de esa ley, la Sala de lo Constitucional, en la presidencia ejercida por el abogado Rolando Argueta, decidió declarar inconstitucional toda la ley, es decir, darle efectos extensivos a ese recurso de inconstitucionalidad interpuesto. Y de esa forma, digámoslo en términos legislativos, se abrogó
la ley del Consejo de la Judicatura y de la carrera judicial. Y de nuevo vemos que las funciones administrativas y las funciones jurisdiccionales que se separaban con la ley del Consejo de la Judicatura se vuelven a juntar en una sola persona, que es en Rolando Argueta como presidente de la Corte. Ese fallo decía que a la brevedad la Corte Suprema tenía que emitir una nueva ley del Consejo de la Judicatura y de la carrera judicial. Don Rolando Argueta finalizó su periodo sin que esa ley del Consejo de la Judicatura y la carrera judicial fuese aprobada. Ni siquiera tuvo la iniciativa de trabajar un buen proyecto y remitirla al Congreso Nacional. Ahora ha iniciado una nueva corte, otro periodo, y tampoco estamos escuchando de que haya voluntad política para trabajar de una ley del Consejo de la Judicatura y de la carrera judicial. Me atrevo a pensar que es porque es más conveniente concentrar el poder de quien es el presidente o la presidenta de la Corte en una sola persona, tomar decisiones jurisdiccionales y también decisiones administrativas. Esas cosas son las que nos están llamando la atención, estas dos sentencias, y aquí seguimos sin entenderlo. Yo quiero aprovechar este último comentario precisamente para hacer una opinión personal. Nosotros hemos visto con qué rapidez el Poder Judicial ha salido a hacer un comunicado, y le pido a producción que nos muestre ese comunicado. Un comunicado en el que dice que sí, que se acata el cumplimiento siguiendo el artículo 15 de la Constitución, que Honduras es respetuosa de las decisiones de los órganos internacionales, etcétera, 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 etcétera. Obviamente porque se trata de un caso paradigmático, un caso que dejó en evidencia la concentración de poder. Aquí se han dicho varias palabras que yo quiero repetir ahora: desviación de poder, control de un poder sobre el otro, exceso de poder, concentración de poder. Y ojo, la abogada Ana Pineda nos está diciendo, cuidado, no hemos aprendido la lección. Aquí está esta sentencia que nos muestra errores que se cometieron el 12 de diciembre de 2012. 97 diputados votaron a favor de destituir a 4 magistrados que ellos mismos habían, ellos no los habían elegido, los había elegido el Congreso anterior. Pero vea usted, ¿y el tema de la independencia judicial? ¿Y la ley de Consejo de la Judicatura y la carrera judicial? Estamos enfrascados todavía en un debate sobre un reglamento y sobre un orden de precedencia. Difícilmente vamos a poder concentrarnos en lo más, y no nos podemos ni siquiera concentrar en algo tan pequeño como en quién integra y quién coordina las salas. Vamos a hablar con la abogada Ana Pineda al volver de unos mensajes sobre qué representa esta sentencia ya dentro del conjunto de sentencias, porque tenemos a un Estado de Honduras que nuevamente, como lo dice ella con tristeza, pasa al estrado y es declarado culpable, pero no escarmienta. ¿Qué otras sentencias hemos tenido en las cuales nos hace falta? ¿Qué nos dijo la Comisión de la Verdad con respecto al juicio político? Aquí, cuando un funcionario se excede en el ejercicio de su cargo, pues la presidencia puede destituir a un ministro, puede destituir a un director de una institución, obviamente respetándole sus derechos. Pero en el caso del Congreso, ¿qué pasa cuando un diputado se excede en el ejercicio de su función legislativa o viola la ley? ¿Qué pasa cuando un magistrado? A esa legalidad se refiere la abogada Ana Pineda, y sobre eso vamos a hablar al volver de unos mensajes acá, a Cuestión de Enfoques por ICN, una nueva conciencia. Estamos en Cuestión de Enfoques por ICN, una nueva conciencia. Hoy compartiendo con la abogada Ana Pineda, exministra de Derechos Humanos, especialista en la materia, catedrática universitaria. Abogada Ana, esta no es la primera sentencia en materia judicial, pero tampoco es la primera sentencia en relación con otras violaciones de derechos humanos contra miembros del Estado de Honduras. Tenemos sentencias por asesinatos no resueltos, desapariciones forzadas, ejecuciones extrajudiciales, tenemos por violaciones a derechos colectivos, al derecho a la tierra, por discriminación.
etcétera, etcétera, etcétera. Y no quise ser detallista porque implicaría hablar de cada una de las sentencias. Sin embargo, me llamó mucho la atención algo escuchado en el segmento anterior. No aprendemos la lección. Es decir, hubo desviación de poder, hubo exceso en el uso de la función legislativa en este caso, y pareciera que nos encaminamos a nuevos errores y desafíos. Hemos visto cómo en las distintas instituciones del Estado se toman decisiones sin pensar en las consecuencias. Ahora se habla de la posibilidad de que una serie de servidores públicos ligados a la Secretaría de Seguridad podrían demandar al Estado. ¿Qué es lo que tiene que hacer un Estado responsable después de una sentencia de este tipo, además de lanzar las campanas al vuelo porque una decisión de un gobierno anterior resultó contraria a los intereses del Estado? Estamos perdiendo la dimensión de que el Estado es de todos y que no se trata de un gobierno tras otro gobierno, porque al que le va a tocar pagar esta reparación es a este ejercicio fiscal. Claro. Bueno, yo creo que es una pregunta nada fácil. ¿Qué hacer para evitar que se vuelvan a producir hechos como este? Tenemos que admitir en primer lugar que las y los hondureños no hemos sido formados en una cultura de respeto a los derechos humanos. Creo que más bien es todo lo contrario. Cada día más vivimos en una sociedad más indolente, donde no nos interesa lo que acontezca en la vida de otras personas. Y en ese sentido yo creo que lo primero que hay que pensar es en la meritocracia. Ese es un término bastante discutible, pero yo creo que deben de ocupar posiciones públicas aquellas personas que tengan las calificaciones personales y profesionales para desempeñarlo de manera responsable y de manera acertada en el marco de las atribuciones que la Constitución y la ley le dan. Pero cuando en el Estado se contratan personas para que vayan a desempeñar funciones sin conocer cómo funciona el Estado mismo, cómo funciona la administración de justicia, la impartición de justicia, cómo funciona la administración pública centralizada, solo por poner un ejemplo, o cómo debe funcionar el Congreso Nacional, y llegan a ser diputados sin tener la mínima idea de qué es técnica legislativa, cuál es la estructura que debe tener un proyecto de ley, cómo diferenciarlo de una moción nominativa o exhortativa o de otra naturaleza. Entonces esa es la suerte que tenemos como hondureños. Llevamos a los cargos a personas únicamente valoradas en función de los méritos políticos partidarios y no de lo que pueda significar personal y profesionalmente la trayectoria de esa persona. Mientras no cambiemos eso, vamos a seguir dando tumbos en este sentido. Pero por otro lado, se trata también de quien asuma la titularidad de los poderes ejerza el control de convencionalidad, que esto la propia Corte Interamericana ya lo ha dejado establecido, en el sentido que toda persona que está en una posición pública debe de examinar la Constitución y debe examinar los tratados internacionales y tratar de cumplir acertadamente esas normativas, y que cuando una normativa internacional comporte mayor beneficio que la nacional, aplicar la normativa internacional. Pero en Honduras pareciera ser que ni la Constitución, ni los tratados, ni las leyes son las normas que rigen el accionar de los funcionarios del Estado. Y finalmente termino diciéndole que lo que hay que hacer, y de una vez por todas, es darle cumplimiento a lo que dice el artículo 324, que yo he estado conversando con varios periodistas. Por favor, insistan en que este artículo no es una norma potestativa, sino todo lo contrario, imperativa, que dice que si el servidor público en el ejercicio de su cargo infringe la ley en perjuicio de particulares, va a ser civil y solidariamente responsable con el Estado o con la institución que adoptó el caso, sin perjuicio de la acción de repetición contra las personas responsables que tomaron la decisión. Esto significa que el día que el Estado de Honduras ejerza el derecho de repetición, que el derecho de repetición es un derecho que tenemos todos y cada uno de las y los ciudadanos, las personas que pagamos los impuestos,
con los cuales se van a sufragar los costos del daño material e inmaterial que las víctimas de violaciones a los derechos humanos tengan. En ese sentido, yo creo que lo van a pensar 2 veces. Cuando alguien sepa, tenemos una Procuraduría General de la República que va a ejercer la acción de repetición por haber tomado una decisión al margen de los procedimientos establecidos en la Constitución, en los tratados y demás estándares internacionales, lo van a pensar 2 veces. De lo contrario, vamos a seguir inmersos en esta cultura de violaciones sistemáticas a los derechos humanos en perjuicio, obviamente, de la población hondureña y de toda persona sujeta a la jurisdicción del Estado de Honduras. Abogada, yo no conozco hasta ahora ningún caso, y estamos hablando de una veintena de sentencias, donde se haya repetido acciones contra los funcionarios responsables, llámense miembros de las Fuerzas Armadas, llámense miembros del Poder Judicial, llámense miembros del Poder Legislativo, del Poder Ejecutivo. No conozco, es más, haciendo cálculos solamente de las cantidades que tendrían que recibir en materia de indemnización, costas, daño material e inmaterial. Hacíamos un cálculo ayer con algunos amigos y mirábamos que correspondería una cantidad bastante grande a cada magistrado, no la vamos a decir ahorita, no tiene ningún sentido, pero lo interesante es que al repartir el total de 54 millones de lempiras que tendría que pagar el Estado de Honduras, esto sin tomar en cuenta que cada vez que el Estado se atrase, pues se acumulan intereses legales en favor de las personas que no han recibido el dinero, porque luego viene la ejecución de esta sentencia. Cada uno de los 97 diputados, números más, números menos, tendría que pagar 557,000 lempiras cada uno de los que votaron a favor de esta destitución. Cuando yo lo digo, cuando yo lo pienso, no me imagino a los diputados pagando 557,000. Es más, exdiputados, algunos hasta han fallecido. ¿Sería un mal precedente en caso que se le ocurra a un gobierno hacer esto? ¿O sería un buen paso para que la gente entienda de que sus actos generan consecuencias y que no es un capricho gubernamental, sino que está garantizado por un artículo constitucional? Yo diría que es el único y el mejor paso a seguir si queremos que este tipo de hechos no se vuelvan a repetir. Pero si sabemos que en Honduras se produce una violación de este tipo, que las víctimas pueden recurrir al Sistema Interamericano de Derechos Humanos, que podrá establecerse la responsabilidad internacional del Estado y que al final el Estado en nombre nuestro es el que va a pagar esas cantidades de dinero, estos hechos van a seguir cometiendo. Pero cuando se siente un precedente de esta naturaleza, es cierto, habrán algunos que ya no sobrevivan, pero la mayoría sí lo es, y tomaron una decisión sabiendo que estaba faltándose a la Constitución y a los tratados y estándares internacionales. Yo creo que sí habría que sentar, es más, yo haría un llamado a la ciudadanía para que despierte esa vocación ciudadana para exigir que la Procuraduría General de la República inste la acción de repetición contra quienes tomaron esta decisión al margen de la Constitución y de los estándares internacionales. Ahora, cuando vemos todas las recomendaciones que se hicieron en el marco de la Comisión de la Verdad, nos encontramos aquí con un tema recurrente y es cómo destituir a los altos funcionarios del Estado cuando han incumplido sus funciones. En este caso, no había ninguna evidencia de incumplimiento de funciones. Ya se ha hablado hasta la saciedad que la razón podía ser esta decisión de la Sala de lo Constitucional en relación a la depuración policial. Había un debate ahí, incluso se trataba de una ley que ni siquiera era vigente, que eso es otra cosa muy interesante. Pero aquí la pregunta es, hemos tenido destituciones irregulares de otros funcionarios o nombramientos irregulares de otros funcionarios. ¿Esta práctica se resolverá con una sentencia de este tipo o estamos hablando de otro tipo de demanda ciudadana? Yo acabo de escuchar a la abogada Ana Pineda decir, debe ser la ciudadanía la que debe pedir, deberíamos de ser los medios de comunicación los que pidamos que por favor se ponga orden en la casa. La pregunta es, ¿por dónde empezamos? Bueno, es una muy buena pregunta. Empecemos por este caso.
Empecemos por este caso a que se ejerza el derecho de repetición. O de repente la PGR puede hacer un cálculo político. Si yo ejerzo hoy esta acción de repetición en contra de estas personas, estoy sentando un precedente que el día de mañana puede ser utilizado en mi contra, ¿verdad? Entonces sabemos que quienes están en una posición de poder hacen todos esos cálculos. Raramente las y los funcionarios pensamos en tomar decisiones apegadas a la Constitución de la República. Entonces ahí de repente se cuidarán muchísimo, pero yo creo que hablará muy bien del actual Procurador General de la República poder promover una acción de repetición si queremos que Honduras esté inmersa en una cultura de respeto a los derechos humanos. Yo creo que ya muchos años demostrando ante el sistema interamericano de que cometer una violación a los derechos humanos es algo normal dentro de la institucionalidad pública. Las condiciones que se le pusieron al juicio político en la Constitución de Honduras hacen parecer esta norma como una norma que va a ser inaplicable en la práctica. Son muy altas las mayorías calificadas para poder llegar a un juicio político. ¿Qué otro mecanismo podríamos tener para deducir responsabilidad de alguien en el Poder Ejecutivo o de un diputado o miembro del Poder Legislativo más allá del Poder Judicial? Bueno, en los 4 magistrados a través de sus representantes hicieron saber a la Corte que si bien es cierto en Honduras se había aprobado el juicio político no tenía las características de ser lo suficientemente taxativa en el sentido de regular de mejor manera las causas que motivan el juicio político, sino todo lo contrario, que son vagas. En tanto dice que cuando exista actuaciones contrarias a la Constitución de la República o el interés nacional. Entonces, eso del interés nacional es un todo y es un nada, ¿verdad? Entonces es bien difícil poder calificar cuando se atenta contra el interés nacional y sobre todo más difícil poder probarlo. Y lo dice la Corte que aunque se hizo esta reforma, es una figura que se caracteriza por ser vaga, ambigua y que tiene que ser revisada. La Comisión de la Verdad y la Reconciliación, el informe para que los hechos no se repitan al cual usted aludió, este informe pues nos hablaba de la necesidad de adoptar una figura para que a los altos funcionarios del Estado se les pudiera someter al mismo. Hoy día esta figura es objeto de conocimiento de la propia Corte Interamericana de Derechos Humanos. La Comisión Interamericana hace unos años atrás pidió una opinión consultiva sobre la figura de los juicios políticos, dado que en Latinoamérica habían existido muchos casos de presidentes que los parlamentos los habían destituido bajo esta figura del juicio político. Y vean ustedes que el debate que se da en el actual momento es si a través de la figura del juicio político se puede despedir por una minoría llamada Congreso Nacional a una figura que políticamente fue electo por la voluntad mayoritaria del pueblo. Entonces ahí nos encontramos también con otra discusión en el plano doctrinario, hasta dónde la figura del juicio político se puede aplicar a un funcionario o funcionaria del Estado electo democráticamente. O sea que alrededor del juicio político tenemos que seguir estudiando mucho más. Y yo creo que sí habrá necesidad de hacer las reformas y las adecuaciones a esta figura, tomando en cuenta ya algunos estándares internacionales que han dado claridad sobre cómo manejar esta figura. Cuando escucho esta opinión se me vienen a la mente los nombres de Dilma Rousseff, del profesor Castillo, Lugo, del presidente Lugo, donde ha habido acciones concretas en las que un presidente pierde el apoyo del Poder Legislativo, de la coalición gobernante a partir después de una primera vuelta que luego le obliga a hacer alianzas, las pierde y
quizás no nos hemos dado cuenta, más allá de nuestra pequeñez de este caso, no nos damos cuenta que la Corte está también sentando jurisprudencia para situaciones similares. Tenemos entendido que por ahí también en el sistema interamericano está la causa de un expresidente hondureño que fue destituido ilegalmente. Sí, sí, sí. Por un procedimiento también al margen de la Constitución y de las leyes. ¿Verdad? Eso no cabe la menor duda en cualquier análisis que se haga en Honduras o fuera de Honduras. Eso está claro, era un presidente democráticamente electo que fue defenestrado, digámoslo así, por un procedimiento de un acto de fuerza. Bueno, y lo mencionamos porque nosotros tenemos que recordar que las sentencias del sistema interamericano, tal y como cuando hay opiniones consultivas o cuando hay decisiones en la Comisión Interamericana, sirven para que otros estados se nutran de estas decisiones, de esta jurisprudencia, para los alegatos de víctimas de estos otros estados que se ven, mire usted cómo es la paradoja, beneficiados de los abusos que se cometen en algunos de los estados miembros de la OEA en contra de la Convención Americana, en contra de sus habitantes, para luego servir como argumento en otros juicios. Tal y como lo ha mencionado la abogada Ana Pineda, las sentencias de Manfredo Velázquez y Godínez Cruz han servido de fundamento a una serie de sentencias a partir de las responsabilidades que el Estado tiene con respecto a sus habitantes, las responsabilidades que tiene con respecto a la Convención, incluso detalles como cuándo se debe o no considerar agotado el procedimiento, si se debe o no seguir considerando que alegar que se tienen leyes es suficiente como para proteger derechos humanos. Miren ustedes, la Constitución de la República no contemplaba un procedimiento para la destitución de los magistrados, pero los diputados hicieron lo que quisieron. Quiero agradecerle a la abogada Ana Pineda la deferencia que ha tenido de acompañarnos hoy. No sé, algún mensaje final, aprovechando que también este programa se ve en repetición, se ve en YouTube, etcétera, para los jóvenes que estudian Derecho, para las personas que aspiran a la función pública, un mensaje final de cómo evitar que este tipo de cosas sigan ocurriendo. Bueno, la única manera de evitar que cosas como estas sigan ocurriendo es comportándonos de acuerdo a las obligaciones internacionales que el Estado de Honduras tiene. Obligaciones de respeto y garantía, lo que significa abstenerse en todo caso de cometer una violación a los derechos humanos. En la Constitución, en las leyes y en los reglamentos están establecidos los procedimientos a seguir, y la propia Constitución establece un catálogo de atribuciones a cada uno de los poderes del Estado. Cualquier acto que se ejecute fuera de ese catálogo de atribuciones implica responsabilidad. Responsabilidad que conlleva incluso de proceder civil, administrativa y penalmente contra aquellos funcionarios o funcionarias que se aparten de esos procedimientos. Ya lo dijo el día de ayer la Corte Interamericana en un nuevo caso donde se ha establecido la responsabilidad internacional de Honduras, de nuevo como violador de derechos humanos. Evitemos que eso siga pasando. Comportémonos con más respeto a la Constitución, a las leyes y por supuesto a los tratados internacionales. Bueno, y honremos la función pública, que al final de eso se trata. Esto, el que se mete a este trabajo de ser legislador, de ser juez, de ser funcionario público, tiene que ser consciente que sus actos están delimitados por las leyes, están delimitados por la Constitución, están delimitados por tratados internacionales, y el que se sale de renglón, pues ya vendrá el sistema interamericano u otro poder a ponerlo en orden, borrar lo que está escrito en línea torcida y ponerlo derecho. Muchas gracias, abogada, por acompañarnos. Esperemos que no sea la última oportunidad. Y a ustedes que han estado compartiendo con nosotros en Cuestión de Enfoques, les agradecemos su atención. Les recordamos que usted puede ver repetición de este programa a las 9 de la noche, que nos puede seguir en redes sociales, que puede verlo en YouTube si no tuvo la oportunidad, si quiere volver a verlo, volver a escuchar las opiniones de nuestros invitados e invitadas. Y, cómo no, les invito a seguir disfrutando de la programación de ICN. Una nueva conciencia. Tengan feliz día.